Buen día, mi nombre es Jenny Pérez, soy estudiante del quinto año de Contaduría Pública de la Universidad Católica del Táchira. A continuación, haré un análisis comparativo de dos normas internacionales de auditoría, la 706 y la 710. Iniciaré entonces con la norma internacional de auditoría 706, titulada Párrafo de énfasis y otros asuntos del dictamen. El alcance de la NIA 706 trata de las comunicaciones adicionales que deben incluirse en el dictamen de auditoría, con el objetivo de llamar la atención de los usuarios. Para poder comprender las actuaciones profesionales del auditor en relación a esta NIA, debemos tener claras dos definiciones: el párrafo de énfasis y el párrafo de otras cuestiones. Comenzaremos entonces con el párrafo de énfasis. El mismo es el que nos permite acotar información importante presentada en los estados financieros a fin de que los usuarios lo entiendan. Por su parte, el párrafo de otras cuestiones es un párrafo que permite acotar información no relacionada a los estados financieros, pero que permiten entender y comprender la auditoría, la responsabilidad del auditor y el dictamen. Para ambos casos existen requerimientos. El primero de ellos es que debe tomarse en consideración la posición a ubicarse en el dictamen y esta debe estar después del párrafo de opinión. En tal caso, si en un dictamen se encontrara la presencia de ambos párrafos, el párrafo de otras cuestiones se colocará después del párrafo de énfasis. El segundo requerimiento a considerar es que debe llevar un título y este título pues debe ser apropiado. Como tercera consideración es que debe hacer referencia aclaratoria del por qué se está usando este párrafo en el dictamen y finalmente y de forma obligatoria debe existir comunicación ante el gobierno corporativo de por qué la presencia de dichos párrafos en el dictamen. Situaciones en las que se requiere. Párrafo de énfasis. Incertidumbres relacionadas con litigios o acciones administrativas excepcionales relacionadas con resultados futuros. Aplicación anticipada de alguna norma financiera. Cuando se permita, antes de la entrada de vigor. Un ejemplo de esto sería una NIT que tenga efecto generalizado en los estados financieros. De igual forma, catástrofe de caso fortuito que afecte los estados financieros. El párrafo de énfasis, como se dijo anteriormente, debe afectar o están presentados dicha información en los estados financieros. Situaciones en las que se requiere el párrafo de otras cuestiones. Disposiciones legales o reglamentarias que indiquen algún cambio en la aplicación de la auditoría. Emisión de un informe de auditoría anterior, en este caso para notificar si fueron o no auditados dichos estados financieros. Y finalmente, restricción a la utilización de informes de auditoría anteriores. Todos estos deben afectar o la auditoría o la responsabilidad del auditor o el dictamen. A continuación les mostraré un ejemplo de cada uno de los párrafos. Párrafo de énfasis. Llamamos la atención sobre la nota X de los estados financieros que describen los efectos de un incendio en las instalaciones de producción de la sociedad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. Párrafo de otras cuestiones. Los estados financieros de la sociedad ABC correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del año X fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada, es decir, favorable, sobre dichos estados financieros al 31 de marzo del año X. Continuaremos entonces con la segunda norma a comparar, la NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes y estados financieros comparativos. Es importante destacar que esta es una de las normas más utilizadas por los auditores, dado que cumple con el principio de comparabilidad estipulado en las NIT plenas o en su caso en las NIT para pymes en la sección número 2. Por eso el alcance de esta NIA se representa por la responsabilidad del auditor para la utilización de información comparativa de los estados financieros de años anteriores. El objetivo de la NIA es obtener evidencia suficiente y adecuada en relación a estados financieros de años anteriores, siempre y cuando cumplan con el marco de referencia aplicable. En tal caso, para poder identificar cómo se utiliza, debemos tener claro que la información comparativa son aquellos montos y comparaciones que se extraen de los estados financieros de años anteriores para ser comparados con los estados financieros actuales. La información comparativa tiene dos enfoques: las cifras correspondientes y estados financieros comparativos.
Cuando hablamos de cifras correspondientes, hablamos de montos y comparaciones tomados de los estados financieros de años anteriores, pero que van a formar parte integral de los estados financieros actuales. Un ejemplo de esto sería cuando hacemos comparaciones de las ventas de años anteriores y las ventas del año actual. A diferencia de los estados financieros comparativos, en los que debemos tomar en consideración los montos y las revelaciones de estados financieros de años anteriores, pero que van a tener especificaciones en el estado financiero actual. Dictamen de auditoría. Cuando utilizamos información comparativa en cifras correspondientes. En este caso, los estados financieros deben tomarse en consideración si fueron auditados o no. Si fueron auditados, se debe colocar la opinión obtenida. Si la opinión obtenida en este caso es una opinión modificada y el asunto no fue resuelto, la opinión de nuestro periodo a auditar también será modificada. Todo esto debe establecerse en un párrafo de otras cuestiones especificando el asunto. Si los estados financieros del año anterior no fueron auditados, se debe establecer en el párrafo de otras cuestiones. De igual forma, esto no exime al auditor con respecto a obtener evidencia suficiente y adecuada para poder dictaminar la opinión, la cual será para el periodo actual. Cuando la información comparativa es de estados financieros comparativos, se toma en consideración el mismo aspecto, si los estados financieros del año anterior fueron o no auditados. En el caso de que si fueron auditados, debemos identificar similitudes y diferencias de las opiniones del auditor predecesor y especificarlos en el párrafo de otras cuestiones. Por el contrario, si los estados financieros del año anterior no fueron auditados, se debe establecer un párrafo de otras cuestiones especificándolo. Y de igual forma, esto no exime al auditor actual de obtener evidencia suficiente y adecuada, teniendo en consideración que la opinión se dará para cada periodo de los estados financieros y sobre la cual se entregará una opinión de la auditoría. A continuación les mostraré un análisis comparativo de ambas normas. La NIE 706, su alcance son comunicaciones adicionales expresadas en párrafo de énfasis o párrafo de otras cuestiones. El párrafo de énfasis está relacionado con el estado financiero y el párrafo de otras cuestiones con la auditoría, la responsabilidad del auditor o el dictamen. La NIE 710, su alcance es la información comparativa, está con dos enfoques, las cifras comparativas para la cual se da una opinión para el periodo actual, estados financieros comparativas, la opinión se dará para cada periodo de los estados financieros y sobre la cual se expresa una opinión de auditoría. Muchísimas gracias.